Muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por su presencia. Lo digo con satisfacción y alegría porque otra vez el auditorio de este foro está lleno y para nosotros es un enorme motivo de alegría y satisfacción. Hoy vamos a celebrar el segundo acto de lo que es un ciclo que se titula Un nuevo Frente Popular en España. Hoy vamos a hablar de los antecedentes históricos y los fundamentos, y para eso tenemos al director del ABC, Bieito Rubido, y a un historiador, José Varela Ortega. No sé lo que van a decir, pero en cualquier caso estoy seguro que será extraordinariamente interesante. Y si les parece, voy a comenzar el acto de hoy explicando lo que yo pienso que son antecedentes históricos, fundamentos de lo que tenemos delante de nosotros hoy en el Gobierno de España. Un frente como el que gobierna hoy España no es un gobierno de un partido político. No estamos, por ello, ante un gobierno de un partido ni tampoco ante una coalición de partidos políticos en el gobierno. La naturaleza de un frente es diferente y por ello también su evolución y sus riesgos son diferentes para nuestra sociedad. La razón principal de este ciclo es nuestra preocupación, la de nuestras fundaciones, por el hecho de que en general no se comprende lo que tenemos delante de nosotros. Nos quedamos a veces en las anécdotas y siempre en la superficie. Para comenzar, pocos se atreven en España a denominarlo por su nombre, un gobierno de frente popular, populista, nacionalista. Y ello significa un mal arranque. Si no somos capaces de denominarlo, de definirlo, de reconocerlo por su nombre, no seremos capaces de diagnosticarlo, de comprenderlo, de hacerle frente y, por último, no seremos capaces de presentar una alternativa al mismo. El origen, el arranque de los frentes es fácil de diagnosticar, pero su resultado y su final es casi siempre imposible de prever y de pronosticar. Nacen por la frustración, por la revancha, que son los sentimientos que más se aproximan al odio, al rencor y, en definitiva, siempre a la causa de la fractura. Porque los frentes son causa y efecto de la división y de la fractura en el seno de una sociedad. Por ello, los frentes surgen en el punto más débil de cada nación, no solo en España. Si Gran Bretaña tiene su punto más débil en sus dudas y en sus vacilaciones de si son continente o no europeo, surge el Brexit, un frente de ruptura. Si Italia tiene su punto más débil en el desorden, surge un frente del desorden en su gobierno. Si Francia tiene su punto más débil en la sociedad que ha generado, siempre en el permanente riesgo de la vanguardia, con 8,5 millones de islamistas, surge un frente nacional. España, que tiene su punto más débil en la nación, tiene un frente popular, populista, nacionalista, que hoy nos malgobierna. Y hecha esta afirmación, lo que es seguro y cierto, como la historia acredita, es que en los frentes ganan siempre los extremos. Pierden los moderados que están dentro del frente y pierden todos los que están fuera del mismo, es decir, la mayoría social de los españoles. Los frentes, como antes he dicho, por su propia naturaleza, fracturan, dividen, polarizan, extreman la sociedad en la que han sido capaces de emerger. Los frentes no tienen límites ni morales, ni legales, ni democráticos, y buscan siempre los recovecos para sortearlos y para superarlos.
Los frentes que son la expresión del apogeo de una crisis significa, valga la redundancia, el apogeo del desorden, de la inseguridad jurídica, de una sorpresa desordenada. Pero para poder diagnosticar con precisión el momento en el que vive el frente, que me atrevo a decir que hoy es de avance y de consolidación, con todas las dificultades y retorcimientos que ustedes quieran, pero sobre todo para diagnosticar el futuro inmediato hay que acercarse a los antecedentes inmediatos e históricos. Aquellos próximos, porque están en nuestro presente, y aquellos más lejanos que forman ya parte de la historia. Pero por eso vamos a empezar por los más próximos y por los más inmediatos. El Frente Popular Populista Nacionalista tiene en el acuerdo marco de ETA y de Rodríguez Zapatero, en el arranque de su gobierno, su antecedente más próximo. Ambos pactaron un acuerdo marco en el que ETA dejaba de matar y Rodríguez Zapatero, en contrapartida, abría un proceso en el que se comprometía con una transformación moral, cultural y territorial de España. Paz por proceso. Paz por una España radicalmente diferente. Paz por legalización y legitimación posterior de ETA. Paz por la destrucción de la transición y la Constitución de 1978. Si el Frente Popular Populista Nacionalista es esencialmente un proyecto de ruptura de la transición democrática y de la España constitucional, la pregunta es ¿cómo no iba a formar parte del mismo ETA, que nació para romper España y que ha sido la vanguardia de la ruptura, el único referente en solitario de la misma durante más de 30 años? Cuando Rodríguez Zapatero y Otegi se reúnen el 8 de septiembre de este año, hace poco más de un mes, en el caserío Chillarre del Goibar, se pone en evidencia la vigencia y la realidad del proceso que pusieron en marcha hace más de una década y que de momento ha culminado en el Frente Popular Populista Nacionalista. No van de enviados de nadie, ni mucho menos van a negociar los presupuestos del 2018, que a ETA les da igual y que por ellos ya estarían aprobados. Simplemente van a celebrar, a solemnizar la toma del poder del Gobierno de España a través del proceso que ellos inician. Rodríguez Zapatero por un lado y por otro ETA con Josu Ternera y Otegi a la cabeza. ¿Cómo no van a celebrarlo? A recordarlo, a conmemorarlo, a felicitarse por lo que han conseguido, porque además casi nadie a lo largo de estos años lo haya advertido. Volvieron al lugar del crimen, al caserío en el que se fue gestando el proceso. Como tampoco fue una casualidad, en este mismo mes de septiembre, 2 días después, que Otegi visitara en la cárcel al dirigente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, el 10 de septiembre, porque aquel acuerdo histórico de Perpiñán del 2003 fue a su vez el precedente del acuerdo marco al que me he referido antes entre ETA y Rodríguez Zapatero. El hecho que de la petición del encuentro con Zapatero fuese de ETA no es tampoco casualidad. Está vinculado al hecho de que de la misma forma que hoy el partido de Zapatero está en el gobierno de España, ETA todavía no gobierna el País Vasco. ETA necesita prolongar el Frente Popular Nacionalista Populista para sustituir y reemplazar al Partido Nacionalista Vasco desde su convicción de que el nacionalismo siempre es un puente unidireccional que arranca en el nacionalismo tradicional y siempre culmina en la izquierda o en la extrema izquierda, como se está viendo en Cataluña. Y todo esto lo digo y casi lo desmenuzo hasta el detalle, porque una de las tragedias que hoy vivimos no es solo el hecho de que se produzcan estos encuentros
estas conmemoraciones, sino sobre todo es el silencio, la incapacidad de comprensión de lo que está pasando por quienes no somos ni nacionalistas ni de la izquierda. Una vez más, la causa, nuestra comodidad. Es mucho más cómodo afirmar que hemos derrotado a ETA, es decir, una media verdad, es decir, la peor de las mentiras, que atrevernos a decir que ETA es cofundador, coautor, en origen, protagonista máximo, por ello, de un proceso que ha desembocado en el gobierno que hoy tenemos. En consecuencia, la fuerza del Frente Popular, más que la suma y la capacidad de sus elementos, los que lo componen, radica en el silencio, la miopía, la incomprensión, la incapacidad de diagnóstico, la comodidad, la cobardía de quienes compartimos unos principios. El antecedente histórico de este nuevo Frente Popular se encuentra en el Frente Popular que se gesta en España entre 1934 y 1936, de infausto recuerdo para los españoles. Ha transcurrido el tiempo suficiente para que las similitudes y las diferencias del nuevo frente respecto del viejo frente corresponda ya a los historiadores, como José Varela, que hoy nos acompaña con mucha más autoridad que yo. Pero invadiendo ese terreno, no me resisto a la tentación, al menos, de trasladarles unas breves consideraciones. Es verdad que poco o muy poco tiene que ver aquella sociedad con la actual, y por ello yo estoy convencido que el desenlace de aquel no va a ser idéntico a este. Es verdad que en la composición de aquel frente no estaban con la fuerza que hoy tienen los partidos nacionalistas en el poder, y esencialmente un proyecto que no existía en aquellos años 30 como el de ETA. Es verdad también que el contexto internacional es completamente diferente al de hoy. Pero no nos engañemos. Si en aquellas fechas aquella composición, aquella suma, era la peor de todas las posibles, la que hoy ostenta el Gobierno de España es la más letal de todas las que pudiéramos haber escogido. La naturaleza, la razón originaria del Frente fue la misma que hoy, la necesidad de la fuerza, la necesidad de reemplazar la fortaleza democrática por la fuerza, ya que la dinámica y evolución de los partidos políticos no era suficiente para que una izquierda democrática constitucional recuperara el poder que había perdido en la mitad de la Segunda República. Y lo mismo hoy, después de 40 años de democracia en España. Para ello hubo y ha habido necesidad de poner en marcha un frente que por otro lado es suicida. Pero recapitulemos para no perdernos. Los protagonistas en origen del frente que hoy nos gobierna son Rodríguez Zapatero y ETA. ETA por razones obvias, por su propia naturaleza, por su proyecto de ruptura de España, más allá de su condición terrorista. Y Rodríguez Zapatero en su momento para aislar al Partido Popular con la finalidad de tratar de evitar la vuelta al gobierno de España, una vez que se había alcanzado una mayoría absoluta. Los protagonistas del frente con que nos encontramos hoy, además de Sánchez como continuador de Zapatero y de ETA, son Esquerra Republicana de Cataluña y el nacionalismo catalán, como las actuales vanguardias del movimiento nacionalista y líderes del proceso. Esto es de lo que fue y es un golpe de Estado. Podemos es el otro gran protagonista del frente de hoy, como una primera consecuencia del vista a la izquierda, utilizando un símil militar, que se produjo en España como consecuencia lógica del proceso descrito, y hoy por ello aparece como perejil en todas las salsas, que es un hecho habitual cuando uno no forma parte del equipo de fundadores. El Partido Nacionalista Vasco, otro integrante del mismo, porque siempre que se ha producido un frente en España de un modo a otro ha estado porque representa la fractura de España a cámara lenta,
porque no tiene opción, aunque sea el partido que más en peligro está dentro del frente, por la potencia del proyecto de ruptura de ETA. Y en el día de hoy, en mi opinión, el frente no está retrocediendo, está avanzando como era lógico. Los encuentros sin disimulo de todos los elementos que lo integran, en la cárcel y fuera de la misma, en España y fuera de España, y algunos gestos inequívocos propios de los frentes que nunca son acciones propias de un gobierno, sino elementos para fracturar y polarizar, todo ello son demostraciones de su avance. Por citar el último gesto, el anuncio de su reforma del Código Penal para despenalizar las ofensas al rey, a España y a los símbolos nacionales, hechos que confirman este avance. El avance va a ser retorcido, lleno de dificultades, pero al mismo tiempo implacable. Y el desorden va a acrecentarse. La reivindicación de los presos de ETA, así como la de aquellos que dieron el golpe de Estado en Cataluña, estará entre las prioridades del frente. La autodeterminación, la legalización de los referéndums subsiguientes, un modelo similar al de Quebec, un proceso pseudo-constituyente que empezaría con la reforma del Estatuto de Cataluña, seguirán siendo, por otro lado, los únicos grandes objetivos de las opciones nacionalistas que quieren aprovechar la existencia de este frente. La autodeterminación o algo similar es y será un objetivo irrenunciable. El debate está abierto, el camino será tortuoso y el resultado confuso. La ofensiva cultural está a la vista. Su objetivo fundamental será la sustitución del orden moral y social emanado de una tradición cristiana esencial en la historia de España. Y aunque algunos no lo quieran aceptar, veremos una confrontación abierta, antes que después con la Iglesia Católica, una orientación hacia el relativismo moral, la eutanasia y una invasión de la ideología de género en el ámbito educativo. Pero para algunos de nosotros, siendo importante diagnosticar el frente, lo más relevante y lo más difícil es la alternativa al frente, pero no solo en términos políticos, también en el ámbito cultural. Y lo digo porque la irrupción de este Frente Popular ha puesto de manifiesto la incomparecencia cultural de la derecha social y política, un cierto desprecio por el valor de las ideas, de los valores morales y del diagnóstico de quienes integran nuestro espacio social y político y que por ello se han visto sorprendidos por un mero ardiz, pretexto envuelto en moción de censura, cuando simplemente es la consecuencia lógica de un proceso. Más vale tarde que nunca, pero tenemos que ser capaces de diagnosticar y reencontrarnos con la verdad del proceso que no hemos querido aceptar. No necesitamos un relato, en definitiva una historieta, necesitamos decir la verdad por desagradable que sea esta. Lo reitero, si no entendemos la naturaleza del proceso que hemos vivido durante más de una década, no entenderemos la naturaleza del Frente Popular. El Frente Popular del 36 originó un frente contrarrevolucionario que afrontó aquellas elecciones del mes de febrero de aquel año, en las que se pusieron ya definitivamente de manifiesto las trampas que se hicieron, como muy bien refleja el libro de Álvarez Tardío y Villa. Hoy, el trabajo y el esfuerzo de todos solo exclusivamente está en la consolidación abierta, sin miedos y sin complejos, de una alternativa al frente. Esta tarea es inaplazable y urgente, porque la reválida del frente van a ser las elecciones municipales y autonómicas del próximo año. El Frente Popular Populista Nacionalista arrancó electoralmente en las elecciones municipales del 2014. El siguiente paso ha sido el Gobierno de España. Ahora se acerca su reválida. Y una vez más en la historia de España, unas elecciones municipales adquieren una singular trascendencia, ya que si se consolidase el frente en términos de poder local y autonómico, el riesgo de permanencia del frente se multiplicaría. Y termino.
Como muy bien recuerda José Varela Ortega en su libro Los señores del poder, Luis Araquistáin, un dirigente radical de la izquierda española, responsable de la bolchevización del Partido Socialista en aquellos años, señaló en 1955, tras nuestra tragedia nacional, que la futura democracia española debe evitar los errores de la Segunda República. Lamentablemente, visto lo visto, seguimos confirmando que el hombre es el único ser vivo que tropieza dos veces en la misma piedra. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra nuestro buen amigo, el director del ABC, Bieito Rubido. Buenas noches a todos y muchas gracias, porque la verdad es que da gusto venir siempre a los actos que organiza Jaime, que organiza la Fundación Valores y Sociedad y la Fundación Villa Cisneros, porque da gusto ver tanta gente que está preocupada y pendiente de lo que ocurre en nuestro país. Se pueden imaginar que, aunque me han puesto en el centro, yo soy el telonero de este acto, porque ante la figura de don José Varela Ortega y la figura de Jaime Mayor Oreja, pues efectivamente los periodistas tenemos que hacer un hueco. Yo tampoco, además, voy a hacer una intervención del rigor de mis dos compañeros de mesa, sino que quiero compartir con ustedes algunas inquietudes de lo que está ocurriendo ahora mismo en España y que podían o podemos establecer como efectivamente el error permanente que la sociedad española está dispuesta a cometer cada 50, 60, 80 años. Pero quiero, como cuestión previa, recordar aquella anécdota que se contaba de don Ramón María del Valle Inclán, que asistía al fondo en el Salón del Ateneo a una conferencia, y el conferenciante empezó diciendo algo parecido a lo que estoy diciendo yo. Y desde el fondo dijo, bueno, pues si usted de esto no sabe, por favor cállese, ¿no? Pues eso no es lo que yo pretendo, simplemente quiero decirles que mi intervención no tiene el rigor del historiador ni tiene el rigor del pensador. Tiene básicamente las pinceladas epidérmicas de lo que un periodista puede observar en este momento en la vida de España. Y me voy a centrar básicamente en lo que está ocurriendo, que además seguro que comparten ustedes en la inmensa mayoría conmigo. A mí lo que me resulta verdaderamente preocupante es que estamos por primera vez, desde el 15 de junio de 1977, en que se celebran las primeras elecciones libres tras la muerte de Franco, estamos por primera vez con un gobierno que en realidad, aunque no está formalmente instalado allí, está gobernado por el comunismo. Es decir, la extrema izquierda y el comunismo, por primera vez en más de 40 años, está gobernando España. Aunque ustedes dirán, no, hombre, eso es una exageración, es el que está sentado en la Moncloa es un señor que milita en el Partido Socialista Obrero Español. Quien está gobernando en este momento y está marcando las líneas que de verdad son líneas maestras de la acción del gobierno es el partido Podemos y, en concreto, en la persona de su máximo dirigente, Pablo Iglesias. Con ello se está básicamente ejecutando un plan que tiene como pilares fundamentales el acoso a la monarquía, el derribo absoluto del concepto de libertad en los ciudadanos en su amplio sentido, unas prácticas fiscales del populismo que se van a llevar por delante todo bienestar económico posible y el nacimiento de la denominada España plurinacional, que evidentemente sería un país absolutamente ingobernable. Esas son las 4 líneas maestras con las que Pablo Iglesias le está permitiendo gobernar a un señor que para mí precisamente creo que es de donde parte todo el problema. El problema parte de que la sociedad española padece una gran incultura política. La padecemos los ciudadanos de la calle, pero la padecen de una manera muy preocupante quienes se han convertido en protagonistas de la vida política española. Tenemos un serio problema y es que son profundamente incultos. Y, desde luego, ocurre lo que precisamente señalaba Jaime Mayor Oreja al finalizar su intervención, que es el desconocimiento de la historia. Como consecuencia de eso, la personalidad del actual presidente del Gobierno
es una persona que no tiene ideas. Es decir, él solo tiene, ni siquiera las nobles, aunque equivocadas ideas de la socialdemocracia clásica le acompañan en este momento. No tiene ideas ni tampoco tiene principios como para, por ejemplo, asumir que su primer resultado como candidato del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones del 2014 supusieron un descenso de 20 escaños con respecto a la peor marca de la historia de la democracia reciente del Partido Socialista, que había sido la de Pérez Rubalcaba en el 2011 con 110 escaños. Pedro Sánchez pasa de 110 a 90 escaños. Y cuando se repiten las elecciones al cabo de un año pasa de 90 a 84 escaños. Lo habitual y la práctica normal en las democracias occidentales de nuestro entorno es que un dirigente que es 2 veces rechazado de esta manera, con 90 y 84 escaños, abandone la actividad política. Es la práctica más habitual en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, incluso en Italia. Pero nos encontramos, sin embargo, con una persona que persevera, y no es lo mismo perseverar para hacer el bien que perseverar para hacer el mal. Es decir, en realidad, lo que más caracteriza al actual inquilino de la Moncloa es la contumacia. Efectivamente, la carencia de ideas, la carencia de valores y la carencia de unos objetivos nobles, que son la defensa del bien común y del interés general, le llevan a aceptar el apoyo, y es también la primera vez en más de 40 años, el apoyo de partidos que tienen como objetivo principal la ruptura de España. Esto no había ocurrido nunca. Es la primera vez que un partido que se dice de gobierno, que un partido que tiene en la reciente etapa histórica de España contraídos méritos con la sociedad, como es el Partido Socialista Obrero Español, la primera vez que acepta sentarse en la Moncloa con el peor resultado de la historia, 84 escaños, y sin embargo apoyado con los partidos independentistas catalanes, con el Partido Nacionalista Vasco, cuya lealtad con el proyecto constitucional español es bien conocido, es decir, ninguno, y con los partidos que han apoyado durante todos estos años al movimiento terrorista ETA. Con esta situación, como ven ustedes, el valor de los aliados, de todos estos aliados, nos hace pensar que efectivamente España y la idea de España y la convivencia y los valores que alientan la idea más clásica de democracia están seriamente en peligro. ¿Qué se ha conseguido con esto? Se ha conseguido crear un ambiente. El ambiente político de España, el ambiente actual que vive España, es el ambiente que probablemente ustedes creen que todas las personas que iban gritando y que iban a quemar iglesias, todas querían quemar su parroquia, la iglesia donde hizo la primera comunión su hijo. ¿Creen de verdad que pensaban en eso? Muchos ni lo pensaban. Pero el ambiente era el ambiente de ir a quemar iglesias. Evidentemente, como muy bien señalaba Jaime Mayor Oreja, no es la misma circunstancia, ni es la misma España, ni es la misma sociedad, ni es la misma economía, ni es la misma Europa. Pero no cabe duda que estamos ante un ambiente de verdadera preocupación en el que precisamente las fuerzas políticas lo que están intentando desde la izquierda y desde la extrema izquierda es cambiar el status quo que nos ha acompañado desde 1977 hasta nuestros días. Y ese status quo, como les decía al principio, está basado básicamente en 4 grandes líneas. En primer lugar, plantear un referéndum, una reforma de la Constitucional y posteriormente un referéndum, básicamente para que cambiemos la monarquía parlamentaria. Esto no me lo estoy inventando, esto me lo ha dicho a mí personalmente Pablo Iglesias, que incluso me ha dicho, tenemos encuestas que demuestran que ganaría evidentemente la opción de la República. Es decir, una de las líneas maestras del momento actual es el acoso a la monarquía, a la institución de la corona, e implantar un modelo de república. En segundo lugar, uno de los aspectos, y créanme que esto es muy importante, uno de los aspectos que a mí me preocupa más de este momento es que lo que está verdaderamente en peligro en este momento en España es la libertad de expresión. Actos como estos, que son actos en sí mismos de civilización, están seriamente en peligro. Va a llegar un momento que con las normas que ellos quieren imponer, por ejemplo, hacer este tipo de afirmaciones como las que estoy haciendo yo, pueden ser o constitutivas de delito. La libertad en todas sus expresiones.
fíjense que están planteando que poder estudiar el periodo de los 40 años del franquismo en sí mismo puede ser delito. Hacer cualquier afirmación sobre esos años puede ser constitutivo de delito. A ello se añade, como les decía también, y esto lo estamos viendo en el proyecto de los presupuestos generales del Estado, una política económica que de momento se basa en una política fiscal prácticamente de confiscación que se acompaña con una serie de medidas populistas en las que se les está diciendo a una parte de la sociedad: tú no te preocupes, yo te arreglo, yo te voy a dar $1.000 euros, pero tú no pienses, tú no hagas nada, tú ni siquiera participes, exclusivamente despreocúpate, ya me encargo yo de gobernar. Y como final, como broche de esta situación basada en el acoso a la monarquía, el acoso a la libertad, prácticas fiscales populistas, está el nacimiento de la España plurinacional, que es la oferta que se le está haciendo tanto al PNV, al partido PDK y Esquerra Republicana, como otro tipo de convergencias que se mueven en Valencia, atención a Baleares, donde la situación es gravísima y muy preocupante, en Galicia y en todos aquellos territorios donde efectivamente hay un embrión y no una expresión tan radical como la que puede haber en territorios abiertamente independentistas en una parte de la población, como pueden ser Cataluña o el País Vasco, pero desde luego en embriones que efectivamente hay en Valencia o en otro tipo de territorios. Y es la oferta del Partido Socialista que va llevando personalmente, entregándole a todos los protagonistas el señor Pablo Iglesias, que es la España plurinacional. Vamos a una república plurinacional. Esto tampoco nos debe asombrar, esto lo van contando con toda claridad. El que no quiera escucharlo, el que no quiera oírlo, pues en fin, no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero es la oferta que están haciendo. Pero evidentemente a ello está ayudando, como les hablaba antes del ambiente, el papel de los medios de comunicación. Yo como periodista sí me veo siempre impelido, obligado a denunciar lo que yo creo que ha sido un desastre en este país, que ha sido la gestión por parte de la derecha de los medios de comunicación. ¿Cómo es posible que en el 2018, en un país como España, los medios de comunicación, que se supone que sus accionistas son en la inmensa mayoría de derechas, cómo es posible que todas las opciones del centro-derecha solo cuenten con tres medios que les apoyen a difundir y a crear un ambiente distinto, a amplificar sus ideas y a actuar de conciencia crítica frente a los movimientos de la izquierda y de la extrema izquierda? ¿Cómo es posible que en España solo haya tres medios dispuestos a defender esas ideas? Eso tiene mucho que ver, y no es ahora ni el momento ni el lugar, pero tiene muchas responsabilidades distintos personajes que han estado y han tenido la oportunidad de gobernar nuestro país. Entre otras razones, porque les faltó siempre, y sigue faltando siempre en el discurso político de nuestro país, una ambición, un plan ambicioso, una idea ambiciosa de la idea de España. Y yo creo que en este momento no hay nada más progresista, entendiendo por progresista todo aquello que nos hace mejores, que nos hace más libres, que nos hace más justos, que nos hace más cultos. Un plan ambicioso de la defensa de la idea de España que sigue costando enormes esfuerzos dialécticos y de todo tipo y de complejos también, salvo contadas excepciones, a la propia clase política española del propio centro-derecha. Por tanto, yo con estas pinceladas lo único que quería era provocar un poco el debate posterior y supongo que la inmensa mayoría coincidirá conmigo en este diagnóstico. La solución siempre es muy difícil, pero desde luego la solución tiene una característica muy importante que se da en todos los procesos en que se puede encontrar una solución, que es la perseverancia. Si no perseveramos en la defensa de nuestras ideas, si no somos valientes en defensa de nuestras ideas, coincido un poco también con otra de las reflexiones que apuntaba Jaime Mayor Oreja. Muchas veces se imponen los malos porque los buenos no hacen absolutamente nada. Muchas gracias.
Bueno, a continuación, José Varela, al que quiero agradecer su presencia, y singularmente el día de hoy, porque hoy tenía una reunión de patronato y ha hecho un esfuerzo para estar presente con nosotros. José. Bueno, Jaime, muchas gracias. No me habías avisado de todo esto, ¿no? Doy seminarios de 10 personas, 12, 15, pero bueno. Jaime me ha pedido que haga una cierta comparación entre los dos frentes populares, suponiendo que esto sea un frente popular que es quizá un término un poco abusivo, ¿no? Frente Popular es una creación soviética en los años 30, como Valladar contra, políticamente, contra el ascenso del fascismo, básicamente contra el temor de Alemania. Ese es lo que fabrican como fórmula de unir, digamos, no solo a la izquierda, sino partidos liberales con la izquierda, etcétera, etcétera, frente a todo eso que se les venía encima o que ellos creían con alguna razón que se les venía encima. Por lo tanto, no tiene necesariamente un sesgo particularmente violento izquierdista. No era esa la idea de Stalin. La idea de Stalin es que fuera más bien una contención frente a ese tipo de cosas, ¿no? El tema es que en España el Frente Popular tiene unas características diferentes, ¿no? Y que además al propio Stalin le inquietaron, ¿no? Porque él no pretendía organizar ni provocar una revolución, sino al contrario, conseguir que en determinados países, sobre todo en Alemania, hubiera un frente al avance nazi, y ese frente, no diré que tuviera que ser moderado, pero sí tenía que ser, tener unas características de no provocar la violencia, ¿no? Cosa que no le salió bien en Alemania, porque los comunistas no le hicieron mucho caso, o no el suficiente, y desde luego no le salió bien en España, ¿no? Por lo tanto, hay que situar las cosas en su sitio. Claro, Jaime me decía, similitudes, diferencias. Hay una diferencia muy evidente, ¿no? Que es diferencia de la época y de toda Europa. En la Europa de los 20 y los 30, posterior a la Primera Guerra Mundial, por cierto, espoleada con esta idea de la autodeterminación, que es algo pensado en los puntos wilsonianos para países colonizados, que deshizo el Imperio Austrohúngaro y que fue un desastre en la medida que lo que hizo fue acrecentar enormemente el poder de una Alemania que luego fue nazi. O sea, resultó al revés de lo que se pretendía, ¿no? Bueno, en esa Europa esto de la violencia era bastante tolerado, y así acabó. La historia de Europa, desde la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Segunda, es una historia de miedo, es una historia de terror. Y no es solo la Guerra Civil Española, hay una guerra civil en Grecia, hay, en el fondo, hoy sí día sabemos, una guerra civil larvada en Francia, el episodio que todos conocemos de este coronel Yaue, entonces, ahora general, y que tiene calle y que se la quieren quitar, que es lo de Badajoz y los ametrallamientos en la plaza de Badajoz, se dio en Nîmes, en Francia. Hicieron lo mismo. No sé por qué esto de los toros debe tener una idea, ni producir ese tipo de cosas. La represión en Francia de los francs-tireurs y de todo eso fue tremenda, ¿no? Tremenda. Y por cierto, claro, cuando nos hablan de la transición española, dicen, hombre, no hubo una limpieza de un régimen autoritario del franquismo y tal. Bueno, de acuerdo, hubo algo que fue pactado y por eso se hizo de manera pacífica, democrática. Los ayuntamientos pusieron y quitaron los nombres que les pareció en cada ciudad. Bueno, en Francia no. En Francia la liberación aliada fue seguida de una represión sangrienta y no legal. Bien, es verdad que a mí me admira mucho esto de que cuando había estas guerrillas
casi todas comunistas, muchas anarquistas, de españoles, por cierto, en la Francia ocupada de Maquis, cuando llegó el comisario de la République con un traje cruzado, gris y tal, presentaron armas y les dijo: dejen ustedes las armas aquí, y hacen eso. A mí esa idea de la legalidad me produce una cierta admiración, ¿no? Como si ven ustedes al lado del Invalides el museo histórico en Francia, que por cierto no hay prácticamente nada de la Francia monárquica, salvo la batalla de Rocroi, que no nos conviene mucho. Pero bueno, lo que sí hay es letreros de Vive la loi. Esto, principio de legalidad, es absolutamente fundamental. Eso se quiebra en Europa y eso es muy distinto, y hay una tolerancia con la violencia. En cambio, la otra que no hay ahora, no la hay en Europa, no la hay en España. La derrota de ETA tiene que ver con que la sociedad no tolera ese tipo de cosas, eso es cierto, pero sí hay una diferencia. También, que no, juzgado desde ciertos puntos de vista, que sería el mío, no es precisamente favorable, que está en la izquierda. La izquierda española, como la de toda la izquierda, era profundamente antinacionalista. Los que sois del País Vasco sabéis las bromas, los chistes, los chascarrillos, los insultos que Prieto les dedicaba a los nacionalistas del PNV. Era enormemente antinacionalista, furiosamente antinacionalista. Bueno, ahora hemos encontrado una cosa asombrosa, que la izquierda, efectivamente desde Zapatero, alguno de vosotros lo ha mencionado, incluso quizá antes, es una izquierda que ha encontrado calidades especiales en esto de la identidad, el nacionalismo, incluso situaciones etnicistas que bordean el racismo. En vez de, hombre, la Internacional es proletarios del mundo unidos, no va por naciones, ¿no? Yo a algunos de mis amigos de izquierda así más así les decía: hombre, pero yo no os pido un concilio, pero por lo menos hacer un sínodo, no sé, hacer algo, ¿no? Porque es que esto merece discutirse, no es una cosa banal, ¿no? Que de pronto os hayáis hecho identitarios, nacionalistas y que confundáis el derecho a la diferencia con la diferencia de derechos, para decirlo rápidamente, ¿no? Bueno, eso sí es una enorme diferencia en la situación de ahora. Todo esto que hemos vivido en Cataluña y en otros lados, con una izquierda de antes, no se hubiera podido producir. Hubiera sido impensable, impensable. Es decir, aquí hay una deserción de la izquierda de una profunda ideología internacionalista, si se quiere clasista, mucho más violenta, no es como la de ahora. Yo lo de este hombre y todas estas gentes como Zapatero, es que, no sé, alguno de vosotros a Zapatero le preguntó en una de esas conferencias y no oyó el asunto y dijo: no he oído muy bien la pregunta, pero improvisaré una respuesta de todas maneras. Yo después de aquello creo que ya dije, bueno, en fin, esto no tiene buen arreglo, ¿no? Es decir, es un pensamiento profundamente desordenado, que no les importa absolutamente nada. Este señor enseña la Moncloa, es conmovedor, es la tournée du propriétaire, ¿no? Es una cosa conmovedora, es conmovedor como la enseña, ¿no? No le importa más que eso. No creo que le importe mucho. Hombre, sí, naturalmente, como todos estos estados, no solo ellos, son socialdemócratas. En Europa, en la Europa de la posguerra, no ha habido una ideología liberal profunda, quizá Esperanza y tal, pero lo demás, nada. Es decir, no son liberales. Lo que hacen es esquilmar con impuestos a todo el mundo. Eso es bastante común. Es decir, no, este señor Montoro, pues tampoco era... vamos, le daba por la cosa azul, pero por poner impuestos, ¿no? Y esas cosas. Eso, que despilfarren un poco más de la cuenta, no creo que sea muy preocupante, ¿no? Creo que otras cosas sí son preocupantes. Hombre, es preocupante que este es una persona profundamente deshonesta, ¿no? Porque lo de la tesis que habéis vosotros sacado, no, vamos a ver, yo me dedico a eso. No, esto no es el índice de colesterol, no es el 15%, no. Mire usted, si lo hace usted 4 veces,
eso es una cosa que no es tolerable en el mundo académico serio, no es tolerable. Vamos, yo en el máster que todavía doy, pues he echado a 3 personas haciendo un ejercicio, porque les digo, mire ustedes, tienen libros, tienen lo que quieran, hacen lo que quieran, copian lo que quieran, pero citan. No citar es un plagio, es un delito, y les echo además del curso, como es natural. Es que es una cosa elemental. Eso sí es un poco preocupante. Claro, engañar, ¿quién era Kennedy el que decía eso? Engañar a veces a alguien es posible, engañar todo el tiempo a todo el mundo, eso es bastante difícil. ¿Quién era? ¿Quién? Lincoln. Bueno, pues que engañar todo el tiempo a todo el mundo es un poco difícil. Y este está en eso, ¿no? Con los presupuestos y con tal. Eso me parece un poco más preocupante. Y efectivamente le da lo mismo, y ahora vamos al tema, el asunto fundamental, que a mí me sorprende que no se haya dicho suficientemente. El problema no es que los catalanes quieran hacer un referéndum, no es el problema es que ¿quién vota? El problema es el sujeto de soberanía. Esto desde 1812, la soberanía está en el conjunto del pueblo español. Se decía en la Constitución de entonces de los 2 hemisferios, ¿no? Bueno, ahora vamos reduciéndonos, nos hemos quedado con uno. Bueno, pues votamos todos. Eso era un principio en la izquierda, por cierto, sacrosanto, la idea de soberanía nacional, y aceptado por el Partido Conservador, por Cánovas, en la Ley de Sufragio Universal de Sagasta, que la aceptó de 1889, y ya en las elecciones del 91 fue una ley de sufragio, fue por sufragio universal masculino, una de las leyes de sufragio universal primeras, y aceptado por todos. Nadie dudaba que la soberanía era la soberanía nacional. Era el principio que los liberales terminaron por arrastrar digamos, a la derecha doctrinaria. Bueno, lo que es asombroso es que ahora eso, que es el origen de la España contemporánea, pues se haya perdido esa identidad que es elemental, que es bastante fácil de contestar. Esto de igual que Escocia, no, vamos a ver, no es igual que Escocia, no por razones sí, históricas, pero no las mismas que la gente tiene en la cabeza. Vamos a ver, el Carlos I nuestro, que no era tan nuestro porque era de Gante y en ese momento no hablaba casi español y tal, y bastante mal alemán, algo de flamenco y lo que hablaba era francés, vamos a ver, le cortó la cabeza a los Cromwell. Y 100 y algo años después, en Inglaterra, los Cromwell le cortaron la cabeza al Carlos I inglés. Bueno, es una diferencia importante. Con lo cual, la soberanía en Inglaterra, como todos los que hemos estado allí sabemos, está en Westminster, está en el Parlamento. Por eso han podido hacer la tontería del referéndum. Y no tendrían ni siquiera que haberlo seguido, ni tienen por qué, porque la soberanía está en el Parlamento. Ese es un tema absolutamente central y fácil de explicar. Y el segundo es el del año 12. Estos señores patriotas frente a los francesados, que por cierto eran gente bastante civilizada y tal, y pocos pero civilizados, se inventaron frente al rey José el tema este de la soberanía nacional. Y eso se ha repetido en cuantas constituciones ustedes vean españolas, digamos, democráticas. En la de los años 20, en la del 37, non nata, en la del 69, en la Constitución del 31 de la República y en la que tenemos ahora del 78. Bueno, en todas la soberanía reside en el pueblo español. Eso es asombroso que la izquierda, bueno, haya dimitido de ese principio fundamental. O sea, ahí sí hay dos diferencias bastante grandes. Vuelvo un poco, porque la primera pregunta sería, bueno, pero esto de la República, ¿por qué? Porque, bueno, primero, un régimen democrático normal es republicano, eso no hay mucho problema, pero todos nos sentiríamos, probablemente de los que estamos aquí, más cómodos en la monarquía sueca, ¿no? O en la española, que nos ha salido por ahora muy bien, que en la de la República del Congo, con perdón, pero en fin, creo que estaríamos más cómodos y más nos sentiríamos mejor. Pero bueno, admitiendo esta idea, ¿cómo pasa esto de la República? Porque Azaña decía, con alguna razón, antes del general Primo de Rivera, los republicanos nos reuníamos en una tertulia de rebotica, porque éramos muy pocos, claro, no éramos nadie. ¿De qué viene eso? De una ruptura legal.
que es una cosa que aquí tenemos que tener muchísimo cuidado, y que eso es lo que se hizo bien en la transición. Esto de la ley a la ley no es ninguna tontería. Esto de que las calles se cambien o no, a mí no me gusta el señor Yagüe, ¿no? pero es mucho más civilizado que lo haya decidido un ayuntamiento, que lo haya hecho un piquete de francs-tireurs como en Francia a tiros, ¿no? Bueno, respetando las leyes, incluso las leyes franquistas, y cambiándolas. Pero mire usted, cuando se puede, cuando se debe, etcétera, etcétera. Pero de manera normal y respetando el principio de legalidad. Bueno, esto de la República empieza por esta idea de General Primo de Rivera, que era un hombre divertido, le gustaban determinados bares y señoras ahí en Sevilla, y que era el hombre dicharachero, y que creía que acabando con el turno vicioso era lo que llamaba Cambó al turno pacífico de la Restauración, que efectivamente no era democrático, pero infinitamente más civilizado que lo que había antes, acabando con el turno vicioso por un golpe militar que, por cierto, se parece bastante al de Cataluña de ahora. No salió un soldado a la calle, se dio por telegrama, y el error de Alfonso XIII fue aceptar aquello. Hombre, algunos sí aprenden de esto de la historia un poco. Yo creo que lo del 23F tiene algo que ver con la memoria que había de lo que ahí pasó. Bueno, eso que parecía gratis de conculcar una constitución es lo que produjo y lo que armó una república muy sesgada a la izquierda. ¿De qué manera? Y eso sí es diferente en esa época de ahora. Que la alianza que hicieron los republicanos fue la idea de que aquí tenemos que hacer una alianza constituyente y además gubernamental con los partidos de extrema izquierda, sobre todo con el Partido Socialista. El Partido Socialista tenía un problema que venía con perdón de Kant. Kant se le ocurrió que en un libro que se llama Antropología Geográfica, de 1798 o por ahí, puedo bailar la cifra, que los iberos y los eslavos eran parecidos. Bueno, esta idea le divirtió mucho a Tolstoy, y a Dostoyevsky ya se rió un poco de ella, pero fue Kropotkin el primero que le empezó a sacar punta al tema, y el que realmente lo entendió como potencia revolucionaria, como instrumento revolucionario, fue Trotsky. Y en España un señor que se llamaba Maurín, en tiempos de la dictadura. Y de ahí viene la idea de la bolchevización del Partido Socialista y la idea de que esto es igual que Rusia. Andalucía es lo mismo, o toda España en general, es lo mismo que los siervos rusos, etcétera, etcétera. Este es un país de braceros, tal, y aquí vamos a hacer la revolución a la leninista y a la trotskista, es decir, dando un salto adelante y librándonos de las enojosas etapas burguesas y capitalistas que Marx prescribía. El salto, pobrecillos, lo dieron, pero no fueron a caer exactamente donde ellos pensaban, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que sí es una diferencia, Jaime, muy sustancial. Aquí ahora el nacionalismo del Partido Socialista y entonces el bolchevismo del Partido Socialista, que era relativamente reciente, es de los años 20, y eso en la República fue bastante letal en cuanto a descoyuntar el asunto, sobre todo porque Azaña tenía la idea de que había que hacer una coalición con el Partido Socialista. En otras palabras, que no había que imitar a la Tercera República Francesa, que tiene un largo periodo, digamos, de centroderecha. Gambetta decía que queremos una república de veterinarios y farmacéuticos. Hombre, eso muy revolucionario no es, ¿no? Una cosa bastante razonable y tal. Y en cambio, estos estaban en otra película, ¿no? En la película de que vamos a dar ese salto adelante. Y ahí viene un Frente Popular español efectivamente muy descoyuntado. Si uno ve la legislación del Frente Popular de los años 30, no es para asustarse, son tonterías económicas que estos tienen siempre, pero da lo mismo. Expropiar las fincas. Primero, creer
que toda España es una España latifundista y es como el mediodía de Andalucía. Grave error, y que es feudalista, como Alcalá Zamora. Si leen ustedes uno de los últimos libros de Alcalá Zamora de diarios y de tal, lo dice muy claramente. Eso es una estupidez que no se sostiene, y él conocía muy bien, como jurista y tal, conocía muy bien el tema del campo andaluz. Bueno, pero estos compran esa idea. Lo malo no es la expropiación de fincas y este tipo de cosas. Lo malo es cómo se hace, el grado de violencia, lo que aterroriza a las gentes de campas urbanas importantes que había en España, es la manera y la violencia que hay y la ilegalidad. Eso es lo que realmente produce horror, ¿no? Y mutatis mutandis, ahí hay violencia, ilegalidad, ocupación, quemas de cosechas, etc. Tiene una concomitancia con la traída de la República o el golpe de Primo de Rivera. Ahí el viejo Maura tiene una anécdota interesante que yo encontré en un militar que fue ministro de la Guerra en el gobierno de concentración de Maura, que tiene unas memorias, Santiago Aguirre Bengoa, tiene unas memorias inéditas. Pero luego me lo contó Joaquín Romero Maura, que se lo había contado su abuelo, don Miguel, abuelo republicano, pero hijo del viejo Maura. Parece que en el año 25 el dictador fue ahí al Pico en Torrelodones, donde el viejo Maura tenía una casa, a verle, para conseguir la colaboración del gran Maura, gran líder conservador. Y parece que Maura le despidió y dijo: este hombre no sabe lo que ha hecho. Esto de romper una constitución y de entrar en la ilegalidad, no se da cuenta lo que es esto. Esto es el fin de la monarquía, luego vendrá una república desorejada y luego, naturalmente, los militares otra vez. Estos de la Restauración tenían en la cabeza la idea de que había que librarse del golpismo militar. Cánovas era bastante obseso, y sobre todo de sistemas ilegales de transición política. Bueno, eso sí se da en el Frente Popular de manera muy súbita, con violencia, con ocupaciones, con quemas, hay unas descripciones del propio Alcalá Zamora cuando habla con Azaña, está Azaña ya de presidente de gobierno del Frente Popular, y le dice: este hombre no se da cuenta de lo que está pasando en su pueblo, es que están quemando las casas, ¿no? Es lo que hace que la gente... hay índices bastante entretenidos, curiosos, ¿no?, que es petición de pasaportes. La gente se va de los pueblos, de la España rural, que entonces era importante, no es como ahora, se viene a Madrid, se viene a otros sitios y empieza a salir de España rápidamente. Bueno, ese es el clima que realmente crea lo que luego va a ser una guerra civil, con un aditamento que algo se da en estas gentes de Podemos y de todo esto, que es la idea de que siempre van a ganar. Es decir, la guerra civil se produce porque hay dos bandos que creen que van a ganar. Y eso es normalmente explosivo en política. No es verdad, que yo estoy convencido que esta gente sabía que venía el golpe, ¿no? Casares, que tenía informaciones. Lo que pasa es que, claro, el asesinato de Calvo Sotelo es una enormidad de tal calibre. Es igual que el del teniente Castillo, en cuanto a persona humana, pero Calvo Sotelo es jefe de oposición y le van a buscar unos policías como Hilfspolizei, como con los nazis, con algún miembro del Partido Socialista, cercano a Prieto, etcétera, le secuestran y le asesinan. Claro, eso, yo les cuento una anécdota, uno ya es viejito, tiene derecho a las anécdotas, una anécdota de mi madre. Mi madre fue a examinarse de carrera del último curso, después, justo al día siguiente del asesinato. Se sabía que habían estado guardias de asalto y policías, porque ahí hay un héroe, aquí habrá juristas, el héroe de todo eso es un juez que era de izquierda republicana, por cierto, pero que envía órdenes de detención como juez de instrucción y lo sigue haciendo después de estallar la guerra hasta el frente de Somosierra. Bueno, mi madre entra en aquel vagón de metro, se sabía ya el asesinato, entran dos guardias de asalto en el vagón que estaba así, se sale todo el mundo del vagón de repulsa de lo que eso supuso.
Y hay otra, por ahí está Tom Burns, que es amigo mío del alma de toda la vida, y nieto de don Gregorio. Hay una muy entretenida de don Gregorio. Don Gregorio era muy amigo de Marcelino Domingo, y cuando lo de Calvo Sotelo le escribe una carta, tenía una correspondencia interesante con Marcelino Domingo, le escribe una carta tremenda, diciendo esto deshonra a la República para siempre, esto es intolerable, etcétera, etcétera. Bueno, se produce la sublevación, lo que quieran, el movimiento, el golpe, como le quieran ustedes llamar. Y resulta que don Gregorio está en Lisboa atendiendo a un enfermo, ya era un médico muy famoso y tenía un enfermo en Lisboa. Pues te toma un tren, se vuelve y dice, bueno, ahora no hay más que gritar que viva la República, porque esto es un disparate, es más disparate todavía, es evidente. El Frente Popular causa del orden de 300 muertos por violencia política, que es intolerable, ¿no? Pero claro, la guerra causa 300.000, la proporción no es la misma. Es decir, eso, Marías tiene un ensayo interesante que dice, mire, las cosas no son proporcionadas, el liarse con un movimiento militar de este tipo no es proporcionado. Bueno, eso es verdad, y eso es por cierto, una crítica de la sublevación de raigambre tomista que hace el propio Azaña, que es entretenida, porque es completamente tomista. El movimiento que se hace, en este caso la sublevación, tiene que ser menor que el daño que produce. Bueno, ese es la composición del lugar tomista. Y claro, esto, ¿cuál es la decisión que toman esta gente? Me decía Jaime, las peores decisiones posibles. Bueno, la peor decisión posible de ese gobierno del Frente Popular, todavía con Casares Quiroga, fue en una reunión en lo que entonces se llamaba en la República el Palacio Nacional, nosotros llamamos el Palacio de Oriente otra vez, en que se reunieron todos, inclusive don Miguel Maura, que luego se fue, que se les ocurrió esto de repartir armas al pueblo. Esto del pueblo no existe. Una entelequia, que eran sindicatos a los cuales armaron. Bueno, un movimiento militar que tenía pocos defensores al principio se convirtió en el salvador de las clases medias españolas. Eso produjo tales asesinatos, el final de la historia de don Gregorio es que se viene efectivamente a curar gente y le llaman a una checa y sale descamisado, descorbatado, bueno, debió de ser una escena tremenda. Y desde ahí se va a Francia. Y yo encontré una cosa del Petit Parisien que le preguntan, pero bueno, ustedes que trajeron la República, ¿por qué se van? Y dice, porque nos matan. No se anda con muchas disquisiciones. Bueno, ese clima tremendo se gesta en dos, no son dos mitades, dos protagonistas políticos que creen que van a ganar y que la violencia paga. Y que la violencia paga. Ahí sí hay alguna concomitancia con esta gente de Podemos, ¿no? Alguna concomitancia con esta idea de que vamos a volver las cosas del revés. Hay un artículo en una revista que yo veía en Inglaterra hace 1000 años, que se llamaba New Left Review, se llama. Seguro que ustedes han leído un artículo que hizo Pablo Iglesias hace 4 años, 5 años, una cosa así. A mí Tom me lo dio, está muy bien escrito en inglés, por cierto, no sé si lo ha escrito él, está muy bien, pero la tesis es bastante entretenida, ¿no? La tesis es, en el principio era el verbo, dice Pablo Iglesias, el de Lenin, no se entiende. Y Lenin cometió un error, que es no plebiscitar la revolución. Y eso es lo que acertó el general Perón. Nosotros tenemos que ir primero a la pasoquización del Partido Socialista, lo dice varias veces, y luego, ahí, es verdad, no habla de referéndum, él habla de plebiscitos. Hay que ir a un plebiscito republicano. Bueno, yo no sé si con esto le da unas pinceladas de que hay cosas parecidas y otras muy distintas. No me consuela, y con esto termino, la idea de creer que, bueno, como ahora la clase media española, este es un país próspero, bastante próspero y tal, es muy distinto de lo que había. Las revoluciones, ya nos enseñó Tocqueville, que no se producen por pobreza, ¿no? Se producen
cuando hay expectativas insatisfechas. O sea, que eso, que tengamos cuidado. Y luego una cosa bastante elemental, que yo no sé por qué nos repetís todos los días en el periódico y que aquí nos repetimos todos los días. Este país ha tenido enormes problemas, ¿no? Pero el éxito espectacular de esto, desde antes de morir el general Franco, desde finales de los 50, o sea, digamos la verdad, es simplemente sideral. El éxito de este país es espectacular. Y eso, los que tenemos alguna edad, pero no somos ya decrépitos del todo, es que lo hemos vivido. Es que lo que era el campo español de Extremadura en los años 50, hombre, en la película esta y la novela de ¿quién era? De Delibes, es verdad, es que eso era así. Esto es espectacular, lo que aquí ha habido. Hombre, la república, en el sentido clásico de la palabra, se basa en la amistad cívica. Y Prieto, al final de su vida, yo creo que Jaime ha leído algo, sí recapacita. Prieto y otros muchos de los derrotados. Me dicen, hombre, la tragedia española nos deja enseñanzas muy interesantes y muy sabias, ¿no? Pero, en fin, señores, hay una cosa que es bastante evidente, ¿no? Que aquí esto de la legalidad, bueno, es una cosa que a veces manejamos con una alegría preocupante. Y en las leyes de todo lo que tiene que ver con educación, eso lo hemos vivido y sabemos que es así. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, don José. Yo voy a ordenar un momentito, a tratar de ordenar la segunda parte. Tendremos como media hora aproximada para abrir un coloquio entre nosotros, pero yo voy a abrirlo diciendo que yo creo que deberíamos de aprovechar el coloquio con una primera consideración sobre las perspectivas del Frente Popular y luego lo que yo creo que estamos obligados a una segunda ronda, las perspectivas de la alternativa. Es decir, ¿cómo se organiza una alternativa al Frente Popular que hoy tenemos, ¿no? Y en la primera me atrevo, antes de hacer la pregunta que yo creo que puede servir de reflexión para el director de la ABC y para José, yo me atrevo a decir lo siguiente. La perversidad no está solo en el proyecto de Podemos. La perversidad del proyecto está en su origen. Es el proyecto que se instala en la etapa de Rodríguez Zapatero. Como antes he dicho, Podemos es evidente que es como el perejil que está en todas las salsas, esencialmente en ese proyecto que se pone en marcha en España al principio de los 2000, el 2004. Y es evidente que ahí radica la perversidad del proyecto, en su origen, la transformación radical de España. Y evidentemente luego lo que hace, como perejil en todas las salsas, Podemos se apropia. No es el proyecto de Podemos. El proyecto está viciado en su origen, en un alejamiento de la transición democrática y de la Constitución española del año 78. Es verdad que esto arranca en el año 2000, cuando el Partido Popular obtiene mayoría absoluta. Y en ese sentido, la izquierda irredenta, la que no se conforma con la transición, la que se da cuenta que ha gobernado por mayoría absoluta el PP, no acepta y cambia radicalmente, profundamente. Y evidentemente empieza a poner en marcha ese proyecto de la izquierda irredenta en el 2004. No lo pone Podemos. Está viciado en su origen, en la no aceptación de la legalidad democrática, constitucional y sobre todo de que pudieron aceptar que el PP ganara por mayoría relativa el año 96 y no aceptaron que ganara por mayoría absoluta el año 2000. A partir de ese momento hay otra izquierda, hay un proyecto de una izquierda irredenta que quiere hacer una transición distinta y que luego evidentemente se culmina con Zapatero y luego con Sánchez. Está en el origen la perversidad de ese proyecto. Bueno, y cuando yo escucho hablar de la derrota de ETA, yo soy todo menos un hombre envidioso. No tengo dinero, no me dan envidia los hombres muy ricos, no soy sabio, no me da envidia ni siquiera José Varela en su sabiduría y Bieito Rubido en su dirección. No tengo envidia, pero yo algunas veces pienso que la derrota de ETA es envidiable, ¿eh?
la derrota de ETA es envidiable. Hoy en el País Vasco, el Partido Socialista y el Partido Popular suman menos que Bildu en todas las encuestas. Es que el proceso está más vivo que nunca, que es el proceso que en el fondo quería ETA en toda su historia. Es que el 5 de mayo de este año hemos legalizado y solemnizado su legalización en el acto de Cambó con mediadores internacionales. A mí me da mucha envidia en ese sentido, en términos políticos, lo que significa el proyecto de ruptura de ETA. Jamás ETA hace 5 años podía pensar que está llegando a la situación en la que está llegando hoy España. Entonces, mi pregunta a los dos que están hoy aquí es, bueno, ¿cómo se va a proyectar este frente? Este frente tiene dos extremos. Uno que ha definido fantásticamente Vieito, el comunismo, la extrema izquierda. Pero tiene otro frente, que es el Frente Nacionalista, que quiere también de una manera radical avanzar en la autodeterminación, en la fractura de España. ¿Cuál va a ser el orden de los extremos? Es evidente que inicialmente todos van a querer revalidar su éxito en las elecciones locales y municipales, que se sostenga el frente. Es verdad que ellos lo que quieren fundamentalmente es que en estos momentos no haya alternativa. Es evidente que ellos lo que quieren esencialmente en las elecciones municipales es que consolidar su poderío. No va a haber anticipo de elecciones, no les interesa, ninguno de ellos lo quieren. Será tortuoso, difícil, pero es evidente que no van a adelantar unas elecciones generales. La pregunta que yo suscito, si me permiten, y evidentemente que ellos hablen de lo que quieran, pero ¿cuál va a ser el orden de los extremismos en España? ¿Van a avanzar simultáneamente? ¿Va a avanzar primero una reivindicación nacionalista que es parte esencial de todos esos partidos? ¿Van a avanzar políticas de socialización pseudocomunistas impuestas por Podemos? Las perspectivas del frente. Esa es la cuestión que suscito encima de la mesa. Hombre, pues tenemos que empezar porque nos explicara Amenofis IV que por qué no disolvió, ¿no? A ver, Esperanza, cuéntanos, ¿por qué no disolvió cuando podía? ¿O es que se fiaba del PNV? ¿No? Vosotros sabéis algo, ¿no? ¿O por qué no dimitió, si no disolvió al final? Porque no tendríamos esta situación. No, yo creo que el Partido Socialista Español, y no solo español, sino toda la socialdemocracia europea, tiene un problema existencial muy grave, que es además estructural. Es decir, este sistema socialdemócrata de la posguerra mundial y también en España está basado o estaba basado en una pirámide de edades que no existe. Y bueno, esto es muy complicado de sostener de esta manera. Esa es una crisis muy aguda que tienen. Por eso se han apuntado a estas cosas de nacionalismo, etcétera, etcétera. Tú dices que en una situación prerevolucionaria el extremista siempre se come al más moderado. Que Marx lo dice también, tiene una frase muy parecida a esa, ¿no? Y es posible que sea verdad. Y efectivamente el Partido Socialista tiene un problema en relación a su mayor rival, que es su socio de gobierno, ¿no? Y eso no sé cómo va a caber, ¿no? Ahora, aquí hay vamos a ver, otra diferencia grande con la República, si se me olvidó decirte, es que en la República los partidos disputaban votos por los extremos y ahora se disputan los votos por el centro, ¿no? O por lo menos hasta ahora. Eso le plantea a cualquier partido que quiera gobernar problemas muy importantes, ¿no? Y de mala solución, ¿no? Es verdad que hay unas tensiones de tipo nacionalista que tampoco nos han aclarado por qué. Vamos a ver, si hay un golpe de Estado, aunque sea parlamentario, como hubo, ¿por qué no se aplica ahí el artículo 155 sin mayores historias, ¿no?
Y una vez que lo aplican, cuando es tarde, en un referéndum que no había urnas, pero si luego lo sabía y no sé qué, y no sé cuántos, como nos contó esta señora, los abogados del Estado son muy ordenados y cuentan todo, no había urnas, no había, sí, bueno, había urnas. Bueno, ¿por qué levantan el 155? Es decir, eso sí, Jaime, sí extrema las cosas. Es decir, cuando un movimiento de tipo revolucionario, sea nacionalista o no, y este lo es, ¿no?, el de Cataluña, recibe el golpe que recibió con el 155 y ahí no se movió una hoja, es muy malo luego echarse para atrás. Es muy malo echarse para atrás. Y efectivamente, todos los que nos dedicamos a esta humilde profesión que yo tengo, sabemos que hay una alta inspección del Estado en enseñanza. Bueno, ¿por qué? Eso no se ejerce en las autonomías donde eso se conculca sistemáticamente. Volvemos otra vez a este principio de legalidad que me parece muy importante. Pero no sé. A mí me parece, bueno, yo antes de nada quería decirle a José Varela que el diario ABC sistemáticamente está defendiendo la idea de España y el éxito de España y hemos publicado un libro que se titula 110 motivos para admirar España. Yo proponía que fuese para sentirse orgulloso de España, pero él me dijo, eso de orgulloso es un poco prepotente. Pusimos admirar. Y nosotros siempre estamos defendiendo la idea de España. Lo único que ocurre, querido José, es que hay que leer más ABC. Eso es lo único que... No, pero eso... si no es un reproche. Pero quiero decir que... lo leo, oye, lo leo y además he colaborado muchas veces antes. Sí, ya lo sé, Pero oye, no, el problema es que no es, que yo creo que es general. Mira, no hemos construido un relato equilibrado y al mismo tiempo apreciativo, efectivamente, de lo que es este país. No hemos construido ese relato. Quizá por la guerra, y la posguerra, y luego, hombre, ahí lo del franquismo no ayudó, ¿no? Porque claro, si uno ve al jefe de Estado haciéndose un retrato con el hábito de Santiago, ya en el año 60 casi, pues eso tiene un lado ridículo. Y entonces, ¿qué pasa? Que una cosa que es seria, como era el imperio español, en fin, o hispánico por lo menos, tiende a devaluarse y ridiculizarse. No hemos construido un relato apreciativo de lo que es esto, que es una sociedad muy vivible, muy interesante, muy exitosa. Hemos manejado nuestra gran tragedia, no hay mayor tragedia que una guerra civil, la hemos manejado con mucha sabiduría durante muchísimo tiempo y hemos salido de eso. Ahora, no hemos construido ese relato que tú dices. Sí, yo actuar en clave de éxito con la idea de España. Por eso yo digo que nosotros sí lo tenemos, vamos, yo presumo y tenemos muchas evidencias de que desde el ABC, nosotros un eje editorial de ABC ha sido siempre defender la idea de España y lamentar siempre que no haya una clase política que tiene mucho que ver con lo que yo hablaba de la incultura de una gran parte de la clase política sobre la idea de España, que es uno de los problemas serios. Pero contestando a la pregunta de Jaime, a mí me parece, tú hablabas de la fascinación que el nacionalismo ejerce sobre el Partido Socialista. Empieza ya en la época de Felipe González, es decir, ya piensa que crean el PSC, lo crean precisamente, ya existía, pero deciden llegar a un gran acuerdo con el PSC, con Raventós, con Obiols, con todos aquellos dirigentes que en realidad eran de una especie de burguesía catalana, y ya por esa fascinación que ejercía sobre ellos, y crean el PSE, y el PSDG, y el PSV, y el PSA, efectivamente. Es decir, ellos, la fascinación que en el Partido Socialista Obrero Español moderno, a partir del año 75 ejerce la idea nacionalista, probablemente porque en la polémica antifranquista el nacionalismo se le había otorgado la vitola o la etiqueta de democrático, que era un movimiento democrático. El PNV era democrático, todo lo que movía a Jordi Pujol en la clandestinidad era democrático, o supuestamente democrático, y entonces ellos creyeron que eso era una de las vías, además, de captar más votos. Esa es la razón por la que yo creo que sigue hoy
Claro, ¿quién está liderando ahora el movimiento más independentista al margen del País Vasco y de Cataluña? Baleares. ¿Quién está gobernando Baleares? El Partido Socialista. El Partido Socialista está entusiasmado y además están en la deriva también de la idea esa de la España plurinacional, donde efectivamente esto va a ser una especie de confederación. Esto se lo ha dicho Urkullu el otro día a Pablo Iglesias. Le dijo, nosotros esta idea de la confederación y tal, eso lo podemos, una república confederada. Y en eso están. Entonces, evidentemente, nosotros lo que tenemos que hacer en principio es denunciar eso, porque sabemos que existe ese movimiento. Y además, vuelvo a decir, y coincido también contigo, ¿qué le ocurre a Podemos ahora mismo? Es que se sienten absolutamente, efectivamente, tocados por un halo divino para que van a ganar. O sea, Pablo Iglesias está convencido que se va a imponer su modelo y que él va a ganar. Y en eso probablemente coincide plenamente con lo que dices tú. Pero hay dos aspectos más. Podemos nace, y se está publicado, y nosotros hemos publicado, ha sido financiado por la República Bolivariana de Venezuela. Ha sido financiado. Es que no. El documento que publicamos nosotros en el diario ABC, firmado por Hugo Chávez Frías, dice abiertamente 7 millones de dólares, que es lo que nosotros hemos visto, probablemente ha habido mucho más, 7 millones de dólares para crear las condiciones que permitan la imposición de un movimiento de izquierdas en el hermano país de España. Eso lo está y está firmado por él. Y le hacen una transferencia de 7 millones de dólares a este partido. Por tanto, hay una intromisión abierta de un modelo de república de izquierdas absolutamente disparatada, que es la república. Y entonces eso, insisto, yo, por ejemplo, he estado leyendo un informe muy interesante. La anterior presidenta del Tribunal Supremo de Venezuela hizo una tesis, no sé si plagiado o no, pero hizo una tesis en la que dice cómo se puede ir desmontando el orden constitucional que tenía Venezuela desde los tribunales. Y ellos también están con ese principio de la legalidad que tú dices, pero al revés. Es decir, desde los tribunales vamos a ir desmontando. No tiene nada que ver, pero me parece una pincelada interesante para reflexionar cómo el ambiente al que yo hacía referencia antes, el ambiente que hay en España ahora mismo es un ambiente populista. Y los jueces se someten y se están sintiendo la presión del populismo. Y lo están haciendo, yo creo que en el tema de la Sala Segunda del Supremo, yo confío mucho en ella y creo que no va a ceder en la cuestión de los golpistas catalanes, pero la Sala Tercera en la cuestión de las hipotecas además, claro, ¿qué hace inmediatamente Podemos? Los jueces ceden ante la banca, los poderosos otra vez ante los pobres. Es todo pura demagogia y es mentira, no están contando la verdad. Pero la Sala Tercera, una vez más, ha cedido, y vamos, el disparate de decir una cosa, a las 24 horas decir la contraria, aplazarlo, etcétera, obedece a ese ambiente populista que se da hoy en la sociedad española y a la que han contribuido abiertamente las televisiones, los canales de televisión, que curiosamente son de capital de derechas. Algún día nos explicarán los propietarios de esos canales cómo quieren vivir en el futuro de este país, al que ellos están contribuyendo a que sea una locura. Pero tú preguntabas, que yo sí creo que el nacionalismo y la izquierda y la extrema izquierda van de la mano en este proyecto. Bueno, la segunda cuestión que yo planteo también encima de la mesa es lo más difícil, que es ante esta circunstancia, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué hacer en el ámbito político y en el ámbito cultural? Con una pequeña introducción. Lo he dicho al principio, un frente no es un partido político. Un partido político evidentemente se vuelca al centro, pero un frente se vuelca fundamentalmente en radicalizar y extremar la sociedad en la que está. Y en el frente, los del frente son vasos comunicantes. Lo que pierda el Partido Socialista lo puede ganar Podemos, y a mí qué más me da. O lo que gana o pierde Podemos lo gana el Partido Socialista, y a mí qué más me da. Se alimentan mutuamente, y los nacionalistas, en el caso de que Podemos retroceda y el Partido Socialista, recupera esos votos. Un frente, singularmente, no es un partido político, no hace un análisis singularmente sociológico en función de los espacios, lo que quiere simplemente es mantenerse
y que se alimenten mutuamente unos respecto de otros. Y ahí está la dificultad. ¿Cuánta gente va a salir de este frente en el ámbito sociológico español? ¿Cuánta gente va a entender el frente? ¿Cuánta gente se puede escapar, pero no de un partido a otro del frente, sino fuera del frente? Y ahí paso a la gran cuestión, la alternativa político y cultural. Ellos no tienen ningún inconveniente en visitarse. Es decir, Otegi ha ido a verle a Zapatero, Zapatero a Otegi. Podemos ha visitado a Junqueras. Todos se visitan, todos en el fondo están avanzando, consolidando el frente sin ningún temor. Ya no sucede nada porque vaya Otegi a ver a Zapatero y viceversa. Pero el problema es que en el otro lado, hoy lamentablemente hay competidores políticos. Algo tendrán que hacer. Tendrán que hacer un diseño de alternativa. Tendrán que explicar que se tienen que entender. Y luego está en el ámbito cultural. Hemos hecho, seguro que muy mal las cosas en el ámbito de la comunicación, pero los medios de comunicación afines, en el ámbito cultural, tendrán que hacer también en estos momentos un acopio, una estrategia de comunicación para explicar lo que es el frente, la perversidad del frente y a ver si ellos son capaces también de inquietar a gente buena, razonable y sensata que ha podido votar alguna opción del frente y que hoy puede estar también preocupada por la situación. Pero hace falta una estrategia de comunicación y hace falta un proyecto más en el ámbito cultural que en el ámbito estrictamente político y también en el político. Y la pregunta es a mis dos compañeros de mesa, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué se puede hacer en el ámbito político, en el ámbito cultural, sabiendo que esta sociedad se va a polarizar cada día un poco más y va a extremar sus posiciones un poco más? Porque ese es el origen, la razón esencial de un frente de estas características. Hay una dificultad y tenemos que prevenir de la dificultad para hacer una alternativa no a un partido, sino a un frente de estas características. Bieito y José. Un periodista ilustre que tenemos aquí, yo conozco pocos periódicos tan influyentes en una ciudad como La Vanguardia. Pero a mí me tienes que explicar por qué el conde de Godó prefirió el dinero de la Generalitat al dinero del Estado central, o es que aquí no hubo dinero en el Estado central que le dijera, hombre, vamos a entendernos, ¿no? Porque es que esto no tiene sentido y eso es generalizable. Es decir, no es verdad que solo el Estado no esté presente en Cataluña, es que no estamos nadie. Es decir, es que no han fomentado esa diversidad cultural que podían haberlo hecho, no lo han fomentado para nada. A mí esta gente conmovedora de la sociedad civil catalana, que ahora, bueno, organizaron o fueron parte de la organización de una manifestación espectacular y además constitucional, impecable, etcétera, una especie de ferfasum patriotismus a la española, y tal, una cosa bastante espectacular. Cuando empezaron, uno de ellos era historiador, lo vi por aquí, vino y tal, dijo, bueno, estas cosas que le dicen a una vez los catalanes, bueno, como usted conocerá a la gente del gobierno, no, vivo en Madrid, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, me dice, ¿nos podría usted dar? Bueno, pues sí, alguna gente de Moncloa, tenía yo alguna relación, y dije, bueno, a ver si les ayudan, y les dije, hombre, ayuden un poco a esta gente y tal. Y digo, bueno, ¿qué tal le ha ido la entrevista? Y tal. Bueno, nos han dado 5.000 euros. Digo, esto tiene mal arreglo, ¿no? Porque claro, si no se dan cuenta de lo que es eso y de que hay que realmente hacer periódicos de todo, un movimiento cultural, bueno, entonces no es el Estado solo, es que no hay una idea de que eso tiene que tener una respuesta de otro tipo, que tienes tú toda la razón, es una respuesta social, cultural, compleja, que tiene que estar toda la sociedad española, ¿no? O por lo menos una gran parte, ¿no? Bueno, yo eso efectivamente no lo veo.
quizá más por aquí y en otros lados, pero no lo veo en Cataluña. Es decir, a mí nadie me ha dicho, fue ahí una vez, 2 veces al Ecuestre y tal, pero bueno, el Ecuestre son todos conversos de la causa, no añadimos mucho, ¿no? El Ateneo de Barcelona es donde uno tendría que ir, donde tendrían que organizar ciclos de conferencias. No es tan difícil explicar esto, ¿no? Eso no existe. O sea, Jaime, en eso tiene razón, no existe. Yo coincido plenamente en eso. Vamos a ver, la situación de Cataluña obedece a un plan de ingeniería social que pone en marcha Jordi Pujol y que tiene 2 grandes motores, que son la educación por un lado y los medios de comunicación por otro. Y Pujol tuvo la paciencia de que eso durase años y él sabía que además ni siquiera él lo iba a protagonizar, lo está viendo, pero no lo iba a protagonizar. Hay que hacer exactamente al revés. Es decir, es que hay que poner en marcha motores en clave de éxito con una estrategia ganadora de puesta en valor de la cultura española. Y hay que tener una presencia allí. Y evidentemente ningún gobierno central, desde Felipe González, yo creo que el de la UCD no tuvo la oportunidad, pero desde Felipe González, desde 1982 hasta nuestros días, ningún gobierno central tuvo una estrategia de poner en valor la idea de España, la historia de España, la cultura, una estrategia cultural. La última estrategia cultural, un poquito apañada, pero que no tuvo, la intentó César Antonio Molina, pero nadie más. No hubo una estrategia cultural ni en el País Vasco, ni en Galicia, ni en ningún territorio. En segundo lugar, evidentemente, los medios de comunicación de este país, yo antes les dije, hay 3 medios que están en condiciones ahora mismo de defender estas ideas, 3. Y les voy a decir, uno es el diario ABC, sin ningún género de dudas, el otro es la cadena COPE, y el tercero se lo dejo a ustedes que lo piensen. Seguramente no vamos a coincidir. Y no hay más, no hay nada más. Eso sí, el capital es de derechas, incluso radicalmente de derechas. Hay algún capital que es tan de derechas que lo único que le interesa es el beneficio, ni siquiera tiene ese compromiso, ese compromiso ético, ese mandato moral de defender las ideas, solo le interesa el beneficio, que no puede ser más radicalmente capitalista, ¿no? El beneficio por el beneficio. Pero lo que le falta a España efectivamente es una estrategia de puesta en valor. Yo el otro día tenía la oportunidad de hablar con una alta instancia de este país, yo le decía, pero ¿por qué no, teniendo televisión española, por qué no estamos haciendo, como hacen los británicos, poner en valor la figura de Carlos III, por ejemplo? Una de las series que más éxito tuvo fue Isabel. Se intentó después con la de Carlos I, no le salió bien, ya no siguieron. La de Isabel, el nivel de ignorancia cultural, yo no sé si en este mismo foro lo conté, pero lo he contado tantas veces, pero lo vuelvo a contar. Con motivo de la serie Isabel, tuvo tanto éxito que 2 chicas de 18 o 20 años iban en un autobús público en Madrid y una redactora nuestra de ABC lo escuchó y lo escribió, que le dijo una a la otra, oye, fulanita, ¿tú crees que al final Isabel se casará con Fernando? Eso es el nivel que tienen nuestra... Pero es que esas 2 muchachas votan. Su voto vale exactamente igual que el de todos nosotros. Votan y su voto hace que el país pueda ir en una dirección o en otra. Por tanto, a mí me parece que efectivamente falta una estrategia que no puede ser la de los 5.000 euros. Yo cuando escuchaba eso, yo viví esos días y también acudí muchas veces a la Moncloa y efectivamente salía siempre un poco descorazonado porque no había ambición de estrategia. Estábamos además en el regate corto de que las cuentas del Estado eran tan malas que no podíamos destinar, que al final era calderilla dentro de las grandes cuentas del Estado, destinar dinero allí. Todos los países que tienen una ambición no regatean en ese campo. Pero efectivamente yo creo que hay, y vuelvo al principio de mi intervención, 2 grandes motores, la educación y la información, o la comunicación. Y la comunicación no solo es la información, la comunicación también es inocular. Algunos de los mejores valores de Occidente los inoculó el Hollywood de los años 30, 40, 50 y 60. Algunos de los mejores valores. Y ahora, curiosamente, no tenemos una estrategia ni audiovisual de país, tenemos uno de las palancas más poderosas que tiene este país, que es el idioma, que nos permite relacionarnos con 500 millones de personas, que es el segundo idioma más importante de Internet. Tenemos, en fin, una historia, y en fin, no, en presencia de un historiador
como José Varela no voy a decir Ahora, nada. no es solo, que mirémonos a nosotros mismos, no es solo el Estado, el gobierno, y tal, es la sociedad, ¿no? Eso sí se ve muy bien en un país como Estados Unidos o en otros lugares así, ¿no? en que la sociedad participa. Es decir, ahí, hombre, tampoco es tan difícil que el señor Fainé nos eche una mano, ¿no? Haga algo, ¿no? No es tan difícil montar cosas así, ¿no? Pero eso tienen que sentirse responsables y tenemos que sentirnos responsables todos, y hacer eso, pues por lo menos discutir las cosas, debatir las cosas, explicarlas. No es tan difícil explicar esto de que la autodeterminación no existe en ninguna constitución europea que conozcamos, que es una cosa del presidente Wilson y que acabó como el Rosario de la Aurora. No es tan difícil de explicar eso, ¿no? No es tan difícil explicar lo de la soberanía nacional desde el año 12 y que queremos votar todos. Claro, no es una cosa tan difícil, ¿no? Y el éxito de este país en muchísimas cosas. Es decir, eso se puede contar y lo podemos hacer todos si realmente ponemos un cierto esfuerzo, ¿no? Y no es solo el gobierno, es el Estado. Hombre, hay que tener que esta gente se sienta un poco, una cierta empatía, claro, si acaban con los 5.000 euros, pues claro, la cosa es un poco triste, ¿no? Pero una cierta empatía, pero somos todos un poco los que tenemos, cada uno en su esfera, hacer algo de este tipo, ¿no? Y es verdad que en Cataluña han empezado, es decir, esta gente ha montado unas manifestaciones que a mí me han impresionado. No solo manifestaciones, en Barcelona hay una reacción a eso. Yo soy en eso relativamente optimista, Jaime, de la propia sociedad. Una ciudad como Barcelona genera este tipo de anticuerpos. Yo he vivido el Madrid de finales de los 50 ya muy consciente, de principios de los 60, y esto era un pueblo bastante miserable en muchas cosas, ¿no? Culturalmente hablando. Bueno, esto cambió de una manera espectacular, y no hablo políticamente, no, hablo culturalmente. Aquí hubo una reacción cultural internacional, abierta, se convirtió en otro tipo de ciudad. Bueno, eso, Barcelona hemos visto la degradación. Bueno, sale del artículo de Vargas Llosa, famoso, del Titanic y de tal. Bueno, hemos visto la degradación penosa, triste, ¿no? Si uno iba a una librería en Barcelona, veía la pobreza a que había llegado eso, la degradación, la aldeanización de esa ciudad. Bueno, pues eso veo ahora, o esa ilusión me hago, que hay un cierto efervescencia social. Estas gentes de la sociedad civil catalana son gentes de la sociedad, no son cosas generadas artificialmente. Bueno, eso me parece que puede pasar, ¿no? Que puede pasar, pero lo tenemos que hacer todos, tenemos que ir allí. Yo creo que hay que ir mucho más a Barcelona que íbamos antes, ¿no? Y que hay que procurar hablar y que hay que decirlo y eso es importante, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dices, Jaime, que el montar o que se vaya montando una reacción cultural internacional plural, importante y de cierto nivel, eso es una cosa que cambia el estilo de las cosas. Muy bien. Pues yo creo que hemos llegado al final. Simplemente quiero volver a agradecerles a todos ustedes, muy singularmente a Bieito y a José. Decirle que el ciclo tendrá una tercera conferencia. Ha quedado muy claro que lo más difícil es lo que tenemos que hacer, como siempre. El diagnóstico, básicamente, en el diagnóstico coincidimos. Entonces, la tercera conferencia va a tratar de buscar la alternativa. Es decir, ¿qué podemos hacer? No sé quiénes van a venir en la tercera. Sé que vamos a hacerla en diciembre, después de las elecciones andaluzas. Pero vamos a tratar también desde nuestra modestia a fomentar la necesidad de una cierta alternativa al Frente Popular. Y tendrá lugar, vuelvo a decirle, en el mes de diciembre. Yo termino también diciéndole que si la situación del Frente Popular exige un planteamiento épico para financiar estas fundaciones, es trágico. No es épico, es trágico.
Entonces, todo lo que sea sus ayudas, sus aportaciones, cuando José habla de 5.000 euros, he dicho, ya me gustaría que me diesen 5.000 euros. Pero en cualquier caso yo les pido, a la salida hay la posibilidad de algunos donativos, hay venta de libros, necesitamos. Y fundamentalmente quiero decirles que nosotros estamos dispuestos a ayudar en la modestísima posición que tenemos a fomentar este debate. Qué poco se habla del Frente Popular. Nadie, casi nadie lo enuncia. Qué poco estamos diagnosticando lo que tenemos enfrente de nosotros. Qué pocos recursos utilizamos en el diagnóstico de lo que tenemos enfrente. Y eso es lo que estas modestas fundaciones pretenden con este ciclo. Simplemente no hacer... Yo encantado. Si me das los 5.000 euros que has dicho, ya. ¿Y por qué no en el País Vasco? Estoy jubilado, pero ¿cómo? En cualquier caso, sobre todo, muchísimas gracias por su presencia y seguiremos trabajando en la línea de tratar de ayudar en estos momentos a favorecer una alternativa a este Frente Popular que tenemos delante de nosotros. Muchas gracias.